¿Cómo están mis queridos amigos? Dios les bendiga. Un gusto de saludarles, de estar con ustedes nuevamente, compartiendo un pedacito de la hermosa palabra de Dios. La palabra que nos llena, la palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos confronta, que nos ama, la palabra que nos levanta, que nos sana, que nos alivia, que nos da un refresco nuevo en situaciones difíciles, en momentos quizás de dolor, quizás de tristeza, quizás de procesos. Pero lo importante, que Dios siempre está en la palabra. Dios siempre se mantiene fiel. Se mantiene fiel porque Él es soberano, porque Él es maravilloso. Y hoy Dios nos ha regalado 24 horas de su amor. Cómo no estar contentos, cómo no estar gozosos, cómo no estar gozosos de que Dios nos dio un soplo de vida en este día. Hoy, esta noche que recién comienza, es una noche especial. ¿Por qué? Porque podemos buscar de la presencia de Dios, en la tranquilidad, en la calma de la ciudad, de la bulla, del movimiento, y buscarlo en intimidad con un corazón humilde, yendo a la presencia de Dios. Saben, queridos amigos, Dios nos ama tanto, tanto. Y es algo que siempre me levanta el ánimo y me conforta, me alivia los dolores. Cuando escucho la voz de Dios, cuando sé que Dios me ama. Mira, esta semana ha sido una semana muy con dolores físicos en mi columna. Tengo algo que realmente me tiene muy tensionada la columna. Pero fíjate que cuando oro al Señor, mis fuerzas se renuevan, mi dolor desaparece, el Señor me da nuevas fuerzas, el dolor merma. Y cuando estoy frente a las cámaras, al teléfono, grabando en mi casa o en mi trabajo o en mi pequeño estudio que tengo en mi hogar, fíjate que no existe el dolor. No existe el dolor y Dios me da la fuerza. Mi mente se conecta directamente con Dios, con la palabra. Y eso nos da fortaleza. Y eso nos enseña a creer más, a tener fe, a orar. Fíjate que cuando los hermanos se unen en oración ferviente hacia el Señor, Dios escucha cualquier petición. Dios inclina sus oídos a los hijos y hijas. Así que no lo dudes. Si estás pasando alguna enfermedad o algo está inquietando tu corazón, ve a los pies de Cristo, ve en oración, porque Él se escucha y Él responde. Amén. Amén. Saben, mis queridos amigos, hoy quiero compartir con ustedes una historia maravillosa que va acompañada, obviamente, con una reflexión y con un versículo bíblico para respaldar cada palabra que yo te diga. Esta reflexión se llama La serpiente y las ovejas. ¿Te hace más o menos o crees saber qué es lo que te voy a decir? La serpiente y la oveja. Fíjate, querido amigo, que cuenta la historia que un granjero relató lo siguiente. Una serpiente cascabel mordió a una de mis ovejas y la mordió en la cara hace más de una semana. La serpiente cascabel, queridos amigos, para los que no saben, es la serpiente más mortal que vive en la zona. La cara de la oveja se hinchó y la herida fue terrible. Pero la vieja serpiente cascabel no conocía el tipo de sangre que fluye a través de las ovejas. Fíjense, queridos amigos, que la mayoría de los antídotos, y esto está científicamente comprobado, que la mayoría de los antídotos para la mordida de las serpientes se elaboran con la sangre de una oveja. Así es. Así que la oveja del granjero se hinchó durante 2 días, pero la sangre destruyó finalmente el veneno
de la serpiente. La verdad es que estaba muy preocupado el granjero, pero la oveja no le importó. Ella siguió comiendo, siguió bebiendo agua y siguió caminando, porque sabía que estaría bien. ¿Saben? Esta pequeña historia trae una hermosa reflexión. Cuando hablan de las ovejas, me lleva inmediatamente a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Vamos a leerla para poder saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra. Dice la palabra de Dios: mis ovejas, voy a poner la cámara un poquito más allá, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No lo digo yo, lo dice su hermosa palabra. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando el Señor nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Saben, queridos amigos, siempre quise saber por qué entre tantos animales el Señor prefirió usar la oveja como símil representación del creyente. ¿Cómo un animal tan manso, tan indefenso, podría vencer las dificultades más grandes? Y es cierto que la oveja nunca estará sola y que se moverá siempre en manada, pero su mayor defensa siempre viene de su atento y bondadoso protector pastor. Personalmente desconocía esta prioridad increíble de la sangre de la oveja, de verdad. Este antídoto tan poderoso que tiene en ella, en su interior. ¿Y saben qué? Me lleva a algo más hermoso y más profundo. Nuestro Dios es maravilloso. ¿Qué comparación más exacta con los verdaderos creyentes? Porque si en cada uno de nosotros hay un común denominador, es que tenemos la sangre del Cordero de Dios aplicada en nuestros corazones. Satanás, la serpiente, puede atacarte, puede morderte y puede lastimarte. Pero ¿sabes qué? Nunca, escucha bien, nunca podrá vencer ni eliminar el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Queridos amigos, es cierto que andaremos un poco lastimados, hinchados, heridos, pero el proceso sanador en nuestro interior nos mantendrá siempre con vida y con la promesa de la vida eterna. Ahora, si tú estás herido, ponte de pie, aliméntate de la palabra y continúa caminando. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes todo lo que hacía falta. Tienes a Cristo y lo tienes en tu corazón. La sangre de Cristo tiene poder. Recuerda siempre: mis ovejas oyen mi voz. Qué hermoso. Y Él las conoce. Y nos seguimos. Él nos da la vida eterna y no perecerán jamás. Y mira lo hermoso que dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que si hoy estás herido, lastimado, levántate en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas una hermosa noche.